Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la comunicación. En general vamos a dar como aspectos básicos y vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación, cuáles son las barreras y vamos a discutir sobre ello. Conmigo están mis compañeros Gil, Tristan, Ale, Majo, Pretty y su servidora Milena. Y bueno, Tristan, ¿nos puedes hablar sobre qué significa la comunicación? Bueno, pues la comunicación es un proceso que nace como una necesidad humana. Esto es debido a que como seres humanos buscamos compartir ideas, emociones, conocimientos a base de una interacción social en la cual se rige pues la humanidad, ¿no? Teniendo como concepto de comunicación, podemos decir que es el proceso por el cual transmitimos y recibimos información con un propósito. A partir de la comunicación tenemos diversos tipos de elementos que van a comprender este proceso. Dentro de ellos tenemos el emisor, un mensaje, un código, un canal por donde viaje ese código o mensaje, un receptor y un contexto. Para esto mi compañera Pretty va a ahondar en ellos. Preciso, como dice mi compañero Tristán, pues algunos elementos de la comunicación, como lo mencionó, pues es el emisor, que es uno de los elementos principales, ya que este es quien envía el mensaje. Además, pues tenemos que tener un receptor, que es la persona a la cual va a ir dirigido ese mensaje. Ahora, cuando hablamos de cómo vamos a transmitirlo, pues es un canal. Por ejemplo, el medio, ya sea si es por voz o escritura o simplemente a lo mejor con mímica o así. Hoy en día hay muchos tipos de comunicación que posteriormente mis compañeros y yo vamos a estar hablando de ellos. También tenemos lo que es el contexto, que es la razón por la cual ocurre la comunicación, una situación, etcétera. Pero también tenemos algo que no es muy común escuchar hoy en día cuando hablamos de elementos de la comunicación, que es el código y el ruido. Y a lo que me refiero con esto es, por ejemplo, el código, pues, como les decía, son algunos gestos, símbolos o palabras que utilizamos, ya sea de manera formal o de manera ya un poco más como coloquial, entre amistad, dependiendo el contexto y el mensaje que queremos transmitir. Y pues el ruido es cualquier interferencia que pueda llegar a disociar el mensaje. Un ejemplo que les puedo dar de esto es que, no sé, digamos que si estamos en un lugar como, no sé, en un concierto y yo le quiero comunicar a mi amigo de que, oye, voy a ir a tal lugar, pues el ruido sería pues todo el ambiente que hay, la gente hablando. Entonces, al haber esta cantidad excesiva de ruido, puede que él me entienda otra cosa y pues es muy importante, porque al momento de que nosotros queremos enviar algo, lo que tenemos que cuidar es que el mensaje sea bien estructurado, sea bien enviado y bien recibido por el receptor. Entonces, creo que los elementos de la comunicación son muy importantes y pues también es importante hablar que existen tipos de comunicación, y para esto mi compañera Ren va a abundar más en ellos. Tenemos que tomar en cuenta que existen dos tipos de comunicación que son las principales, la verbal y la no verbal. Con estos dos tipos de comunicación podemos darle a entender a la persona que va a recibir el mensaje, ya sea por nuestros gestos o por las palabras que decimos, el contexto, el mensaje que queremos llevar. En la comunicación verbal es cuando usamos meramente palabras. Las palabras pueden ser escritas o pueden ser habladas. Es como cuando yo le hablo a alguien y le quiero decir de que, oye, ¿me puedes pasar esto? Le digo explícitamente lo que necesito. Mientras que cuando yo uso algo no verbal, es, por ejemplo, en vez de decirle, ¿me puedes pasar esto?, simplemente alzo la mano y le señalo lo que necesito. Y la persona que es el receptor tiene que entender ese mensaje. También podemos ver que hay diferentes direcciones en las que podemos hablar o expresar con nuestros gestos lo que necesitamos, y puede ser unidireccional o bidireccional, y es lo que nos va a comentar nuestro amigo Gil. Sí, bueno, como menciona mi compañera Renata, Ale, también se llama Ale, por si no la conocen. Tenemos dos tipos de direcciones de comunicación. Unidireccional, cuando vas en un solo sentido, como puede ser una doctora al exponer su clase hacia nosotros. Y cuando nosotros retroalimentamos esa comunicación, ya se torna a bidireccional. ¿Por qué? Porque esta ya tiene un intercambio de mensajes. Luego tenemos
3 modelos de comunicación en los cuales mi compañero nos va a hablar sobre ellos. Sí, o sea, los modelos de comunicación básicamente es como los estilos en los que puede haber una comunicación, que puede ser, por ejemplo, la lineal, la interactiva o la transaccional. O sea, por ejemplo, una transaccional sería como la que tendríamos entre compañeros, de que yo estoy aportando algo y mi compañera me puede dar una retroalimentación, entonces estamos como que como intercambiando mensajes. Una lineal sería, por ejemplo, justo esta que estamos teniendo justo ahora, que es un podcast, porque es simplemente un emisor va a mandar el mensaje y el receptor solo lo va a recibir. O sea, la persona que esté escuchando este podcast, pues obviamente no nos puede contestar, o al menos no es algo que nosotros podamos recibir. Y el interactivo, que es, por ejemplo, en una clase, porque el receptor también puede aportar algo a la comunicación, pero no es necesario. O sea, puede ser en la interactiva, puede ser, por ejemplo, cuando algún maestro o algún doctor nos pide interactuar o participar en la clase, cuando está preguntando algo sobre el tema que se esté viendo, o entre compañeros, para cuando alguien le está explicando algo a otra persona y esa persona interviene para ver si quedó claro el tema o cosas así, en las que no es necesario tener una respuesta como en la transaccional, que es como para personas iguales, y tampoco es como la lineal, que nada más el emisor pues emite el mensaje y el receptor simplemente lo escucha y no tiene ninguna aportación. Y ahora mi compañera Majo nos va a hablar sobre los axiomas de Los axiomas de la comunicación según Watzlawick. Los axiomas primeramente son principios verdaderos. Por ejemplo, el silencio es igual una forma de comunicar. Es imposible no comunicar algo. Toda comunicación tiene contenido y relación. No importa lo que dice, sino cómo se dice. La forma de cómo mencionarlo también es importante. La manera en la que interpretamos una interacción depende de cómo cada persona puntúa o entiende el inicio y la secuencia de la conversación. La comunicación puede también ser digital, las palabras, o analógica, que viene siendo los gestos, la postura, el tono de voz. También puede ser simétrica, cuando es entre iguales, o complementaria, cuando hay diferencias de rol o jerarquía. A continuación vamos a hablar también de las barreras de la comunicación. Mi compañera Milena va a mencionarlas. Las barreras de la comunicación básicamente son cosas que nos impiden tener una comunicación efectiva entre emisor y receptor. Hay algunos ejemplos, como lo son, por ejemplo, las físicas, como ya lo había mencionado mi compañera, que pueden ser los ruidos, la distancia o las fallas entre el canal. Ejemplos de esto podría ser, por ejemplo, en alguna llamada, que haya interferencia, cosas así, o en alguna clase, o como el ejemplo que dio mi compañera Pretty, que era, por ejemplo, en un concierto en donde puede haber mucho ruido y a lo mejor no se entienden bien las partes, y pues esto es una de las barreras. Otra barrera sería psicológico-emocional, como por ejemplo, esto lo vimos en clase, que era cuando a lo mejor algún familiar de algún paciente está esperando como noticias de su familiar y está muy ansioso y está muy estresado y no escucha bien las indicaciones del médico, o no sé, se bloquea y ya no puede hablar. Entonces eso también es una barrera de comunicación, porque al final de cuentas no está viendo como un vaivén entre el emisor y el receptor por temas de emocionales que impiden a las personas poderse comunicar correctamente. Las siguientes barreras de comunicación se las va a comentar mi compañero Tristán. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera Milena, existen otro tipo de interferencias en la comunicación, como son las semánticas, lingüísticas, culturales, en las cuales, hablando un poco de las semánticas, podemos tener como un ejemplo en el área médica, en la cual te llega un paciente, lo intentas abordar y tú empleas un lenguaje muy complejo en el cual el paciente no va a entender la situación por la que está cursando. Es decir, uso palabras complejas que no están
aseguradas o habituadas en su manera de ser, vivir y actuar. Esto puede ser por diversas situaciones, ya sea sociales, culturales, académicas, en las cuales el paciente no nos va a comprender. Por lo tanto, es importante tener una actuación semántica adecuada y empleo de palabras para cada paciente o persona. Hablando en cuanto a las culturales, podemos tener las diferencias en cuanto a idiomas. Estas pueden ser barreras muy importantes en las cuales si tú sales al extranjero, como por ejemplo, nosotros que hablamos el español, salimos, a Rusia, el momento en el que nosotros tengamos que entablar una conversación, ya sea por necesidad o alguna otra circunstancia, no lo vamos a poder hacer. Esto debido a que son culturas completamente diferentes, es un idioma que no dominas, en el cual no vas a poder comunicarte de manera adecuada, no vas a poder transmitir lo que estás sintiendo, pasando o lo que necesitas. Por lo tanto, este tipo de interferencias son de suma importancia abordarlas de la mejor manera y tener una buena comunicación. Bueno, ahora les voy a pasar con mi compañera Pretty para que continúe abordando los temas. Preciso como decía mi compañero Tristán, justo lo que estaba comentando. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta hablando de comunicación es la modulación de la voz. Muchas veces nosotros tenemos un tono de voz grotesco o un tono de voz muy agudo, muy bajo, y eso también puede darse malinterpretaciones verbales auditivas. Por ejemplo, si yo tengo un carácter fuerte y mi voz llega a ser muy grotesca y yo le pido, un favor a mi compañero de que, oye, ¿puedes pasarme esto? Él puede malinterpretar la situación y pensar de que yo se lo estoy pidiendo de una manera como grosera o enojada, y a lo mejor no es el caso. Entonces, siempre es muy importante tener una modulación de la voz al momento de decir las cosas, porque en el ámbito médico, pues nosotros nos vamos a enfrentar a diversas situaciones con los pacientes en el que nosotros tenemos que tener una buena comunicación verbal con ellos, y la modulación de la voz es muy importante para que no se presten malinterpretaciones y pues haya una mejoría al recibir el mensaje. Entonces, este es uno de los procesos muy, muy importantes de la comunicación, y ahora les vamos a comentar un ejemplo de lo que podemos encontrar también en estos aspectos. Tristán, imaginemos que estamos en un hospital en la zona de urgencias. Hay muchos monitores, hay muchas máquinas, y tú eres el médico que está de guardia. Viene un doctor y te dice de que, oye, las indicaciones de la cama 5 las ocupo ya. ¿Tú cómo reaccionarías y qué crees en base a lo que ya vimos que son los elementos de la comunicación que tú llegas a percibir de lo que ya estuvimos identificando? Bueno, primero que nada tendría que evaluar lo que está diciendo el doctor. Si es un caso de suma urgencia en la cual el paciente está crítico, se me informó con anticipación que ese expediente tendría que estar listo y con todo bien estructurado, claramente sería un error mío. Entonces aceptaría la responsabilidad y la razón por la cual me está hablando de una manera asertiva o agresiva. Este tipo de comunicación no necesariamente tiene que ser mala o tomarse como una ofensa. Esto debido a que hay situaciones en las cuales las personas tienen que hablar con autoridad para que se sigan las instrucciones de manera adecuada. Por lo tanto, el hecho de que un doctor superior a mí me esté indicando de esa manera es porque se necesita hacer de manera inmediata. Entonces, como nosotros vimos, hay tipos de comunicación, ya sea asertiva, agresiva, pasiva, hay demasiados. En este caso, considero yo que fue una opción óptima y adecuada para la situación que nos planteó. Otro ejemplo de ella podría ser que estamos en un área plana, abierta, conviviendo, un paciente sufre un infarto y se desploma. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, como respondientes inmediatos tendríamos que indicar a la persona o personas que tengamos a nuestro alrededor, elegir a una y describirle a su vez, mientras se le ordena que vaya por un desfibrilador y que llame al 911. Esto no se puede pedir de una manera pasiva, tranquila, asertiva. Esto tiene que ser de manera directa, concisa. Por lo tanto,
esa sería una comunicación asertiva. Bueno, estos fueron algunos ejemplos que podemos mencionarles acerca de la comunicación. Espero les haya gustado. Nosotros nos despedimos. Hasta pronto.